Bueno, bienvenidos, estimados estudiantes, al curso de matemática. Bueno, en este caso orientado pues para estudiantes de primer grado y segundo grado de secundaria, ¿no? El tema es construimos formas geométricas en familia, haciendo uso de normas, pero en base al mecano. El mecano vienen a ser estos instrumentos que, bueno, pues generalmente lo venden en las librerías, pero también se puede hacer en base a papel o en base a cartón y después formar algunas figuras geométricas uniéndolo pues a través de esas cuerdas, de estos hilos, ¿no? Bien, vamos a ver entonces el tema pues de esta semana. Para ello, veamos el propósito. El propósito dice el siguiente, ¿no? Empleando recursos o procedimientos para determinar la longitud, el perímetro de los cuadriláteros, empleando, dice, unidades convencionales. Asimismo, dice, justificamos con ejemplos y con nuestros conocimientos geométricos las relaciones y propiedades que descubrimos entre las formas geométricas y corregimos esos errores si por ahí los hubiese, ¿no? Bueno, veamos la siguiente actividad significativa, ¿no? No dice pues que Elena y sus hermanos se reúnen en la mesa para realizar algunas actividades lúdicas. Ellos dice van a construir piezas de mecano, con tiras alargadas de cartón o papel que posean, dice, pues una serie de agujeros equidistantes, ¿no? O sea, significa que a la misma distancia están agujerados, ¿no? Dice, y para unirlas se usan hilos que les permitirán, dice, alargar la longitud que desean. De este modo pueden formar líneas abiertas, cerradas, rectas o quebradas. Es decir, figura geométrica, ¿no? Luego de formar las figuras geométricas, bueno, las preguntas están formuladas por acá, ¿no? ¿Cuántos tipos de cuadriláteros se podrán formar con piezas de mecano cada grupo? ¿Cuáles son sus nombres y características de los cuadriláteros formados? ¿Cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano en cada grupo? Bueno, para nosotros responder a estas y otras preguntas, es necesario pues ver algunos aspectos previos respecto a figuras geométricas. Y dentro de estas figuras geométricas, vamos a ver pues a los cuadriláteros, ¿no? Cuando uno de repente pues, ve construcciones, como este es un techo hecho en la selva, van a ver que en el techo, por ejemplo, tiene forma de un paralelogramo, acá tiene forma de un triángulo, acá tiene forma de un rectángulo, por acá tiene forma de un trapecio, entre otros, ¿no? Entonces es necesario pues conocer el cuadrilátero, ¿no? Dice pues los cuadriláteros son polígonos. Polígono significa que tiene varios lados, ¿no? Dice que tienen pues 4 vértices. Estas esquinas son sus vértices. Tienen 4 lados, tienen 4 ángulos. Además dice la suma de los ángulos internos siempre es igual a 360 grados. Y su perímetro dice se encuentra sumando la medida de los 4 lados, ¿no? Entonces en ese sentido el A, B, C vienen a ser los perímetros, perdón, los vértices. El alfa, beta y teta son la medida de los ángulos. El A, B, C, D minúsculas son la medida de los lados. Y el perímetro se halla, pues, dice, sumando los lados, ¿no? Bien, entonces en ese sentido, vamos a ver la clasificación de cuadriláteros según sus lados. Veamos primero a los paralelogramos, ¿no? Los paralelogramos, dice, son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos y opuestos entre sí. También dice los ángulos internos opuestos son iguales entre sí y las diagonales se cortan entre sí en su punto medio. Ejemplo, tenemos un cuadrado. Un cuadrado pues es una figura que tiene 4 lados iguales. Tenemos un rectángulo que tiene las dos caras opuestas son iguales y los ángulos son ángulos rectos, ¿no? Este es un rombo, pero en el caso de rombo estos ángulos ya no vienen a ser, digamos, bueno, estos ángulos internos son opuestos, son iguales, pero ya no son rectos, ¿no? Acá sí los ángulos son rectos, pero estos ángulos no son rectos, pero los ángulos opuestos son iguales. Y los lados opuestos son iguales, ¿no? En este caso en el rombo todos sus lados son iguales. En el caso romboide, los lados opuestos son iguales, pero ya no es como el caso de rombo. En el rombo todos sus lados son opuestos. En el romboide solo dos lados. Solo este lado con este lado o este lado con este lado son iguales. ¿Ya? Esos son, digamos, la diferencia entre el rombo y el romboide.
El rombo, todos sus lados son iguales, y el romboide, los lados paralelos son iguales. Ahora, según dice, bueno, seguimos viendo la clasificación según sus lados y vamos a ver a los trapecios. Los trapecios, dice, son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos, que se llaman base mayor y la base menor, ¿no? Dice, tenemos el trapecio escaleno. El trapecio escaleno tiene cuatro ángulos internos desiguales, ¿ya? Por ejemplo, eso de acá sería un, bueno, si bien es cierto, dice, dice, dos lados paralelos, ¿no? O sea, este lado con este lado son paralelos, pero este con este ya no son paralelos. La parte superior con la parte inferior, estos lados son, digamos, la base menor y la base mayor son paralelos, pero estos lados no. Los ángulos son diferentes también. Entonces, este tipo de cuadrilátero se llama trapecio escaleno. El trapecio isósceles, dice, tiene los lados no paralelos, iguales. Este es un trapecio isósceles. Dice, los lados no paralelos son iguales. Ya, estos lados no paralelos son iguales. Y el trapecio rectángulo, dice, tiene dos ángulos internos rectos. Acá están los dos ángulos internos rectos. Dice, y dos que no son rectos. Este ángulo y este ángulo no son rectos, son ángulos cualquiera. Bueno, al final la suma interna debe ser 360 grados, ¿no? Bueno, ahora tenemos por otro lado los trapezoides. Dice, los trapezoides son cuadriláteros, dice que no tienen ninguno de sus lados paralelos entre sí. Tenemos a los trapezoides simétricos. Se le llama simétrico, dice. Se le llaman simétricos. Dice trapezoide simétrico, ¿no? Se llama también, dice, trapezoide bisósceles. Este trapecio es un trapezoide simétrico y también dice se llama trapecio bisósceles, ¿no? Bisósceles porque es como que fuese dos triángulos isósceles. Este es un triángulo isósceles, este es un triángulo isósceles. Y se llama isósceles cuando estos lados pues son, este lado con este lado son iguales y este lado con este lado son iguales, ¿no? El asimétrico, pues todos sus lados son totalmente diferentes. No puede ser esta forma o puede ser esta forma. Ya son trapecios simétricos y por acá asimétricos. Ya, ahora ya para ir construyendo nuestras figuras, es necesario, digamos, tener las dimensiones de nuestro mecano. Ya, estas longitudes miden 10 centímetros, estas longitudes miden 14 centímetros y estas longitudes de estas piezas miden 6 centímetros. Ya, con ello vamos a formar estas figuras. Ya, luego de formar las figuras, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar su perímetro. Pero recuerden que el perímetro vienen a ser, digamos, la suma de los lados, ¿no? Entonces acá tenemos el rectángulo. Estos amarillos recuerdan que, bueno, miden en sí 10 centímetros, pero como se están acá cruzando, vamos a, digamos, descontar lo que se está cruzando. Bueno, tiene un espesor de 2 centímetros. Al final, bueno, descontando los espesores todo, vamos a solo considerar la medida de estos lados, ¿ya? O sea, no vamos a tomar en cuenta lo que se están intersectando, ¿no? Entonces, este lado mide 8, este lado mide 8, estos lados paralelos miden también 12. ¿El perímetro qué es? La suma de los lados, ¿no? Acá están las cantidades numéricas, los sumas y te da 40 centímetros cuadrados. Igual, de romboide, estos lados paralelos son iguales, sumamos los lados y tenemos el perímetro. Del trapecio isósceles, los lados paralelos son iguales y los lados no paralelos también son iguales. Igual, sumamos los lados y tenemos su perímetro. Bueno, asimismo también tenemos el trapecio simétrico, estos lados son iguales, si bien es cierto no son paralelos, son iguales, sumamos todos los lados y tenemos su perímetro. El trapecio asimétrico también sus lados son diferentes y podemos nosotros medir esos lados y determinar también su perímetro. También podemos formar ese tipo de trapecios y podemos cuadriláteros y podemos pues determinar su perímetro. Una de todas ellas, así como ven ustedes en el ejemplo, ¿no? Y bueno, así muchachos está asignado para ustedes esa actividad totalmente sencillo, solamente tienen que sumar estos lados y de esa manera puedes hallar el perímetro de estas figuras geométricas, ¿no? Bueno, básicamente eso era muchachos por hoy, nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.